Los temas doctrinales son muy importantes en la iglesia también. Y yo he venido predicando últimamente algunos temas doctrinales. O sea, temas que tienen que ver con la doctrina. Los demás sábados ustedes encuentran temas muy preciosos presentados por nuestros pastores, pero hoy vamos a continuar y vamos a empezar con la carta a los Gálatas. La epístola a los Gálatas fue escrita entre los años 48 y 52, muy probablemente después del Concilio de Jerusalén. Muchas gracias, hermano Mario. Después del Concilio de Jerusalén, que nos habla Hechos capítulo 15, y que el apóstol pareciera que se refiere a ese Concilio de Jerusalén en Gálatas, el capítulo 2, versículos 1 al 10. Yo sé que ustedes van a tener la Biblia abierta en Gálatas, ¿verdad? Tengan su Biblia abierta en Gálatas. ¿Cuándo fue escrito Gálatas? Más o menos. ¿De los años qué? 48 al 52. De paso, Gálatas fue uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. El primero luego el que se escribió fue Marcos, otro de los primeros del Nuevo Testamento, pero Gálatas se escribió el año 48 al 52 después de Cristo. La epístola a los romanos fue escrita alrededor de los años 57 y 58 después de Cristo, o sea, entre 5 y 8 años después de la epístola a los Gálatas. Y en ambas epístolas, el apóstol Pablo establece un principio claramente teológico, de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Debemos entender la declaración, qué significa no ser justificado por las obras de la ley. Sin entender esta declaración adecuadamente, podemos concluir fácilmente, y muchos hermanos han concluido fácilmente, que la ley ya no forma parte, no necesita formar parte de la vida del cristiano, y que no es necesaria ni se toma en cuenta para nuestra salvación. Pero entenderlo de esa manera sería como ir en contra de las declaraciones que el apóstol Pablo, hace tanto en la epístola de los Gálatas como en la de los Romanos. Y veamos algunos ejemplos. Vayan en sus Biblias a Gálatas 3, 19 al 21. Gálatas 3, 19 al 21. Y vamos a tratar de leer de una manera rápida estos textos, porque hay muchos textos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí Pablo está diciendo que la ley no es contraria a las promesas de Dios. Es el primer punto. El segundo, Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Versículo 24 del mismo capítulo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo es un tutor, es alguien que ayuda, ¿verdad? La ley es la ayuda que el cielo nos ha dado para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Dios. El capítulo 2 de Gálatas, versículo 13, dice el apóstol Pablo, Gálatas 2, 13, aquí escribí mal un texto, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es un texto que ustedes van a tener que ayudármelo a buscar, porque aquí tuve un gazapo al escribir el texto. ¿Cómo? No. Pero es Romanos, perdón. Ya voy a pasar a Romanos, por eso estaba un poquito desubicado, porque ya de Gálatas vamos a pasar a Romanos. Vamos a Romanos, el capítulo 2, versículo 13. Es en Romanos, perdón. Dice, porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que Pablo primero ha dicho en Gálatas que la ley no es contraria a las promesas de Dios. Segundo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora tercero, en Romanos, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán quienes son justificados. Luego, en Romanos 3:20, el mismo capítulo, versículo 20, dice, Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el pecado. Si no existiera una ley, si no existiera los 10 mandamientos, el hombre no sabría qué es pecado, ¿verdad? Es la ley la que define el pecado. En el capítulo 3, el versículo 31, Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya estamos agregando 5 puntos que Pablo está hablando de la vigencia y de la importancia de la ley de Dios. En el capítulo 4 de Romanos, el versículo 15, dice el apóstol Pablo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. No podría haber transgresión en el mundo a menos de que existiera la ley. Vamos al séptimo punto, Romanos el capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es un texto un poquito extraño. Lo que Pablo está diciendo es que la ley se introdujo para poner en evidencia el pecado, ¿verdad? Cuando se pone en evidencia, entonces yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pablo dice, luego, ¿la ley es pecado? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Así que no vamos a leer el resto del texto porque Pablo repite otra vez. Pero la ley dice acá es pecado en ninguna manera. Versículo 12 del capítulo 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora vamos para el 10º punto. En Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior de deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, según el hombre interior, se deleitaba en la ley de Dios. Era el hombre carnal quien rechazaba la ley de Dios. Debemos entender esto. Había una lucha en Pablo entre el hombre interior, que él quería hacer la voluntad de Dios, pero su cuerpo carnal y su mente carnal se rebelaba contra la ley de Dios. Capítulo 8 de Romanos, el versículo 4, para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Pablo dice que la justicia y la ley se debe cumplir en nosotros. Para que la justicia y la ley se cumpla en nosotros, tiene que existir una ley. De lo contrario, no se puede cumplir la justicia de la ley. El último, 12 puntos, el último de Romanos 10:4, dice el apóstol, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa expresión, pero el fin de la ley es Cristo, la palabra que emplea el idioma original, el griego, es telos. Y telos significa una meta, un blanco, el propósito, la finalidad, el más alto cometido de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es mostrarnos a Jesús como la alternativa que tenemos para el problema de que la ley ha puesto en evidencia nuestros pecados. Cuando llegamos a la ley de Dios y nos vemos y el Espíritu Santo nos habla de nuestra transgresión, el único camino que tenemos es Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, cuando llegamos a Cristo y estamos en Él, la ley cumple su propósito. La ley cumple su propósito. Muy bien. De modo que Pablo no está cuestionando la ley de los 10 mandamientos, no está discutiendo si la ley en Gálatas está vigente o no.
no está proponiendo que debemos archivar la ley de Dios. Hoy y tampoco Pablo está diciendo ni en Gálatas ni en Romanos que ahora estamos nosotros siendo conducidos bajo otras premisas u otras leyes. Algunas veces leemos acerca de que estamos guiados por la ley de Cristo en vez de por la ley de Dios. Pero si ustedes miran un poquito más minuciosamente, la ley de Cristo es la misma ley de Dios. Porque Cristo fue el dador de la ley en el Sinaí. Jesucristo fue quien escribió con su mano las tablas de piedra en el Sinaí. Eso es lo que nos dice Hebreos, el capítulo 4 y también el capítulo 10, donde nos habla del reposo de Dios y dice que la roca que lo seguía y el que estaba en la nube en el día y en el mar era Cristo Jesús. Así que Pablo no está hablando de que tenemos otro modelo ahora independiente de la ley. Lo que Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los gálatas, nos está mostrando es que la justicia de Dios que se manifestó en Cristo. Pablo nos está hablando ahora de esa justicia que debemos encontrar en Jesús, que se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tanto en Romanos como en Gálatas, el apóstol está mostrando que la justicia que exige la ley no puede obtenerse por nuestros esfuerzos. Los seres humanos nos quedamos muy cortos cuando pretendemos hacerlo. Tal vez podríamos decir que observamos la ley, pero no que cumplimos la ley o que guardamos la ley. Creo que no es difícil observar externamente la ley. La verdad es que podemos decir, sí, yo amo al Señor. Y el primer mandamiento, no tengo otros dioses, ¿verdad? No tengo otros dioses. Al parecer no tengo otros dioses, no adoro ídolos, trato de no tomar el nombre de Dios en vano, vengo el sábado a la iglesia, trato bien a mi papá y a mi mamá, no estoy matando, etc. Cumplimos la ley externamente, ¿cierto? Todo adventista con un poquito de cuidado puede decir que observa la ley. Pero la ley de Dios va más allá de esa observancia externa, porque tiene que ver con los pensamientos, con las intenciones, con los motivos del corazón. Recuerden que Jesús habló de eso en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, ¿verdad? Y nos mostró cómo realmente la ley va mucho más allá de eso que nosotros podemos ver y observar en las personas. Entonces, solo por la fe en Cristo, o sea, la dependencia de Cristo, podemos obtener la fe de Cristo, que es su justicia, que es su vida, y la justicia de Cristo y su santa ley están en una íntima relación. Y vamos a ir ahora precisamente a mirar cómo el apóstol Pablo nos habla en los Gálatas. Todavía no, vamos a entrar nuevamente ahora a estudiar los Gálatas. Pero noten lo que dice la sierva del Señor en el Camino a Cristo, páginas 61 y 62, que yo sé que ya todos ustedes deben tener caminos a Cristo, que los tenemos ahí para que los lleven a sus casas y los lean y los repartan. Dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. La sierva del Señor está de acuerdo con Pablo y con Jesús, ¿cierto? Y con Santiago y con el sabio Salomón. Recuerden que Salomón termina en Eclesiastés 12 diciendo que el fin de todo el discurso oído es que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Santiago dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. La sierva del Señor y Pablo dice que nosotros debemos alcanzar la justicia de la ley. Y ahora la sierva del Señor dice que la condición para la vida eterna es la misma de siempre. Perfecta obediencia a la ley de Dios.
que es su perfecta justicia. Entonces, si el Señor bajara la norma, peligraría el cielo. Por eso el Señor exige perfecta obediencia a la ley de Dios. Y ahí las cosas empiezan a poner un poquito complicadas, ¿no? Pero vamos a ver precisamente qué es el plan que Dios tiene. Dice la sierva del Señor: como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo estamos? Transgresores y además ¿qué? Vendidos al pecado. Y cuando nos venden, ¿qué somos? Esclavos, ¿cierto? Esclavos del pecado. A menos que se arrepienta y convierta, están bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Aquí la sierva del Señor, en pocas palabras, aclara el concepto de estar bajo la ley. El concepto de estar bajo la ley es cuando yo estoy bajo las ataduras de la ley. O sea que estoy siendo señalado por la ley de Dios. Si yo estoy transgrediendo alguno de sus mandamientos, estoy siendo señalado por la ley de Dios. Estoy bajo las ataduras de la ley. Y entonces, dice la sierva del Señor, que a menos de que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos, estamos atados, estamos sirviendo a Satanás, estamos cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. ¿Cómo es que podemos nosotros obedecer de una manera perfecta a la ley? ¿A través de qué, mis hermanos? ¿De la fe en quién? En Cristo. Dice, los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, pueden reconocer su poder como revelador del pecado, quien es nuestra expiación. Así que nosotros podemos saber sabernos los 10 mandamientos de memoria, ¿cierto? Pero a menos de que nosotros aceptemos a Cristo en nuestra vida y su poder, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda hacer estar guardando y obedeciendo los preceptos de la ley de Dios. Así que el apóstol Pablo empieza a escribir Gálatas, y en el versículo 1 del capítulo 1, vamos a leer, capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Ahora no vamos a salir de Gálatas, así que pueden tener Gálatas ahí con ustedes, Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo primero que hace Pablo es empezar a decir, yo fui llamado apóstol no por hombres. No hubo ninguna organización, ninguna iglesia, ningún comité que me nombrara como apóstol, sino que fui llamado directamente por el Señor. Él fue llamado por Jesús en el camino a Damasco. Fue un llamado dramático. A algunos de nosotros nos hace falta un llamado dramático por parte del Señor, ¿cierto? Algunos no responden sino de esa manera. A Pablo la luz lo tumbó del caballo y lo dejó ahí en el piso. Y fue un llamado fuerte que el Señor lo hizo porque Pablo lo necesitaba. Pero fue llamado por el Señor y de una manera directa. Y estuvo dispuesto a reconocer ese llamado. Sería extraordinario que nosotros fuéramos llamados como Pablo, dispuestos a reconocer nuestros errores, cuando el Señor nos los pone en evidencia, reconocerlos, e ir a la fuente que limpia y purifica y perdona del pecado. Es muy importante para nosotros que aprendamos a reconocer y aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprender a distinguirla. Cuando el Señor llamó a Pablo en el camino a Damasco, fue el único que escuchó y entendió lo que el Señor le dijo. No hay ninguna evidencia en la Biblia, por lo menos yo no la he encontrado, que los compañeros que iban con Pablo también se convirtieron al Señor. No habla de eso.
los que iban también junto con Pablo a destruir a la iglesia en Damasco, no hay evidencia de que ellos hayan escuchado la voz, no hay evidencia de que ellos hayan entendido la voz, y no hay evidencia de que ellos hayan aceptado también a Cristo en medio de ese incidente. Así que el apóstol Pablo deja en claro y le recordó a los Gálatas que él había sido llamado y escogido por Dios, no por los hombres. Ahora, mis hermanos, yo quiero decir algo aquí. Usted que está aquí hoy, ¿quién lo ha llamado a usted? ¿Por qué está aquí? Usted debe sentir y debe llegar a entender que el Señor es quien lo ha llamado. Porque si no lo ha llamado el Señor, usted va a desanimarse por las diferentes situaciones que encuentre, ¿no? En la misma iglesia, con los mismos hermanos, con los mismos líderes de la iglesia. Pero si usted es llamado por Dios, entonces usted no creo que se sienta tan libre de dejar el llamado de Dios. Es cuando nosotros hemos sido llamados por otras personas o convencidos de otra forma o de otra manera, que nosotros nos desanimamos y dejamos el camino del Señor. Pero como Pablo, cuando somos llamados por Dios y entendemos a lo cual el Señor nos llama, pues entonces se hace realmente hay una respuesta concreta, definitiva, sólida para mi vida de lo que el Señor quiere. Así que el apóstol Pablo enseñaba lo que enseñaba, no lo aprendió de ningún hombre. Versículo 11 y el versículo 12, vamos a leerlo. Dice, mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Extraordinario. Pablo se fue a Arabia durante 3 años y allí tuvo un contacto con el Señor de tal naturaleza que ahora el Señor le enseña el evangelio. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Dice el apóstol Pablo que fue por revelación. Indudablemente que el Señor se siguió apareciendo a Pablo de alguna manera, porque hoy nosotros buscamos y entendemos el evangelio por la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos, vamos a Gálatas, vamos a los diferentes libros de la Biblia y aprendemos cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Pero Pablo recibió el llamado del Señor y recibió la instrucción del Señor, y el Señor le enseñó el camino correcto del evangelio y le enseñó para que él pudiera instruir también y enseñar a los demás el evangelio directamente por él. Eso es algo extraordinario. Así que Pablo fue enseñado por la misma fuente de la verdad. El evangelio de Pablo no podía estar equivocado. Y el problema con los hermanos de Galacia era que estaban cayendo en la trampa de seguir un evangelio distorsionado y pervertido. Satanás siempre procura pervertir y distorsionar la verdad. Y el apóstol Pablo está tan seguro de lo que está haciendo y del llamado que el Señor le hizo y del evangelio que él predica, que en el versículo 7 del mismo capítulo dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que Pablo mismo estaba dispuesto a rechazar cualquier otro evangelio, aunque un ángel viniera del cielo. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque el evangelio que él había recibido, lo había recibido directamente del Señor. El mismo Señor que se le había aparecido en el camino fue el que estuvo con él para enseñarle los fundamentos del evangelio que hoy él nos dejó escrito en sus epístolas. Así que el punto focal de la epístola a los Gálatas es recordarle a los hermanos de Galacia los fundamentos, las bases, la esencia del evangelio de la salvación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el apóstol Pablo en el capítulo 2 y los versículos 7 al 9 nos menciona y nos muestra
que no había discrepancia entre el evangelio que enseñaba Pablo y el evangelio que enseñaban los demás discípulos de Cristo, incluyendo a Pedro, y vamos a leerlo. Versículos 7 al 9. Dice: antes, por el contrario, viene hablando del encuentro con los demás apóstoles. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que había armonía y había acuerdo. Era el mismo evangelio el que estaba predicando Pablo y el que estaba predicando Pedro. Que pasaba con Pedro y sus compañeros, los demás apóstoles, era que ellos estaban yendo a hablar con el pueblo judío. Y eso es lo que significa que el evangelio que fue encomendado a los de la circuncisión. No es que sencillamente iban a seguir hablando de que la circuncisión y los demás ritos judaicos eran necesarios. Y recuerden, de paso, aquí la Gálatas está hablando directamente, por lo menos en este aspecto, de que el punto focal de los judaizantes era la circuncisión y los demás ritos de Moisés, no la ley de Dios. No la ley de Dios estaba aquí en juego, aunque vamos a hablar ahora en lo que concierne también a la ley de Dios. Así que no había discrepancia entre Pablo y los demás discípulos. Tercer punto. El punto controversial era que los creyentes judíos querían obligar a los creyentes gentiles a judaizar. Esto incluía el rito de la circuncisión y las demás ceremonias rituales. Eso es lo que dice el capítulo 2, los versículos 13 y 2, 3, dice: más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El versículo 12: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que viniesen se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que era la circuncisión y los demás ritos que estaban asociados con esto. Ese era el punto controversial. Ellos querían que los ritos y las ceremonias judías, que eran la sombra de lo que iba a venir, se siguiera practicando. Hebreos 10:1, lástima, tuvieron que salirse de Gálatas, pero vamos a Hebreos 10:1, porque Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Note que Pablo aquí en Hebreos está hablando de la ley ceremonial, la ley ritual, era la sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando la realidad llega, la sombra queda a un lado. Y la sombra, la circuncisión y las demás cosas, eran lo que era sombra de lo que había de venir. ¿Qué fue lo que había de venir? Cristo Jesús, con el plan de salvación y con el evangelio. Ahora, vamos a ir al capítulo 2 y los versículos 15 al 16, que es muy interesante. Es los textos centrales del estudio de esta mañana. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay una frase en esta oración que tenemos que entender. En Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dice: por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don que otorga Él por su gracia. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es que la fe no es nuestra, sino que es ¿de quién? De Dios.
de Dios. Viene como un don de Dios. Por eso el Evangelio, por gracia sois salvos por medio de la fe, así que ya la fe es un don de Dios, así que se manifiesta la gracia de Dios y ya empieza a ser un regalo que el Señor nos da y que nosotros debemos pedir. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice que somos justificados por esa fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 3 de Romanos, el versículo 21 y 22, tengo que leer este texto, aunque ustedes no lo busquen. En Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto ya estamos hablando de cómo se obtiene esa justicia. Se obtiene por la fe, se obtiene y por la fe de Jesucristo, ¿cierto? Ya la fe de Jesucristo. Vamos a ir Bueno, Pablo está diciendo que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es lo que leímos en Gálatas 2, 15, 16. ¿Qué es la fe de Jesucristo? Inclusive Pablo va creciendo en su teología para que nosotros entendamos eso. En primer lugar, nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es la fe en Él, es la fe en Él, ¿cierto? Y somos justificados por fe en Cristo. Pero luego Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Y esa fe de Cristo, hay dos textos paralelos que nos muestran y que nos van a dar luz sobre qué significa la fe de Cristo. Y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 14, en versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, no quiero ir a hablar sobre los mandamientos, quiero hablar de la fe de Jesús. Los que estén en el cielo tienen que también tener la fe de Jesús. O sea, no solamente la fe en Jesús, sino que tienen que poseer la fe de Jesús. ¿Ya se está haciendo un poquito más claro? No solamente la justicia se logra por la fe en Cristo, sino que Pablo lo establece en Gálatas y lo establece en varias partes de su carta, que es por la fe de Cristo que somos justificados. O sea, la fe de Cristo debe llegar a ser nuestra. Y esa fe de Cristo debe llegar a ser nuestra también por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, la fe de Cristo llega a ser nuestra. ¿Cuál es la fe de Cristo? Es su vida. Es su carácter. Es su carácter. Que tiene que poseer cada hijo de Dios para ser justificado. La tendencia humana es la justificación propia, ¿cierto? Justificación propia. Nos llama poderosamente justificarnos a nosotros mismos. Nos gusta hablar de nosotros mismos, nos gusta decir lo bien que hacemos todo, nos gusta vendernos, ¿verdad? A los demás, ¿no? Nos gusta vendernos a los demás. Y nos engañamos a nosotros mismos. Porque la medida que nosotros tenemos es la medida con nosotros mismos. Y si yo me mido conmigo mismo, pues estoy bien, ¿cierto? Estoy bien. Aparentamos ante los demás lo que no somos. Por ejemplo, aparentamos tratar bien a nuestros hijos cuando estamos ante toda la gente, pero en la casa no es así, ¿cierto? No es así. Algunos están muy junticos como pareja de iglesia, pero no están lo mismo en la casa, ¿cierto? Entonces,
nos gusta que justificarnos ante los demás. El trato hacia los nuestros, nos gusta quedar bien afuera, ¿cierto? Presumimos ser muy honestos en todo lo que hacemos, pero si nos encontramos por ahí alguna billeterita llena de billetes, lo pensamos 2 veces, ¿no? Esto sale a relucir lo que realmente somos. Aparentemente, mis hermanos, somos espirituales, pero realmente somos carnales. Y en mi apariencia mostramos lo que no somos. Somos expertos en eso. Mejor haríamos en mostrar lo que somos, ¿verdad? Pero no queremos quedar mal. Porque si mostramos lo que somos, vamos a quedar un poco mal. Y claro, esa es nuestra desdicha, porque no tenemos ninguna otra alternativa. Si nosotros mostramos lo que somos ante la gente, pues de pronto nos van a mirar feo. Porque en nuestro interior, dice Pablo, no mora el bien, ¿cierto? Porque sepulcro abierto la garganta, es abierta la garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que no conoce al Señor. Y mis hermanos, ese fue el problema de los judíos, muy prolijos ante la gente, no había mucho que la gente pudiera decir, todo parecía muy bien, incluso llegaron a estar hasta orgullosos de lo que ellos habían alcanzado y construyeron su propia justicia basándose en la ley y desconociendo o ignorando que en el interior de ellos no mora el bien, no estaba el bien. Una cosa es observar la ley y otra cosa es guardar la ley. Y no importa cuán rigurosos seamos, nos quedamos cortos, porque ya el profeta Isaías lo dijo: mudará el negro su piel y el leopardo sus manchas. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Una cosa es observar el sábado y otra cosa es guardar el sábado. Y a veces nosotros nos conformamos con las formas de la ley, muy rigurosos para recibir el sábado, ¿no? Que no se pase un minuto que sea antes, ¿no? Para despedirlo, para otras cosas. Rigurosos en las formas. Pero es imposible guardar la ley o el sábado si no entramos primero en el reposo de Dios. Porque los que entran en el reposo del Señor, dice Pablo en Hebreos el capítulo 4, versículo 10, reposan de sus obras así como el Señor reposó de las de él. Para que nosotros podamos ser fieles guardadores de los mandamientos del Señor, realmente tenemos que descansar de lo que somos nosotros y permitir al Señor que Él haga en nosotros sus obras. Necesitamos descansar en la fe y en la justicia de Cristo. Así que el apóstol está diciendo que no es por las obras de la ley. Yo no puedo pretender obtener el cielo guardando por mi propio esfuerzo la ley. Así que esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, y vamos a ir a Filipenses para que entendamos un poco más lo que él está tratando de decirnos en Gálatas. Filipenses, el capítulo 3, versículos 1 al 9. Filipenses 3, 1 al 9 dice: por lo demás, hermanos, Filipenses 3, 1 al 9. Dice, quizás el versículo 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. Nuevamente habla de la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. El drama judío es que pensaban que ellos por su propia cuenta podrían guardar la ley, y resulta que por las obras de la ley ninguno se puede justificar ante el Señor. Así que hay solo dos caminos: mi propia justicia o la justicia de Cristo. Lo que me hace justo ante Dios no es la observancia de la ley, mi observancia de la ley. No es los esfuerzos que yo haga por observar la ley, así sea de los 10 mandamientos. Por mucho que yo quiera alcanzar la norma de la justicia, no la puedo alcanzar. Porque hay solo una justicia que la pudo alcanzar, y fue la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Entonces, lo que el Evangelio hace y lo que Dios quiere es que esa justicia de Cristo yo la pueda recibir. Que yo reciba la justicia de Cristo. Porque cuando recibo la justicia de Cristo, que es su carácter, entonces alcanzo la justicia que Dios requiere para ser justificado. Es una redundancia, ¿verdad? Pero así es. La justicia solamente puede lograrse por la fe en Cristo y por la fe de Cristo cuando Él nos hace partícipes de su justicia. La única justicia que ha alcanzado la norma divina. Creo que voy a gastar unos 5 minutitos más para resumir. Primero, Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y no es que la ley fuera maldición, sino de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. La muerte. Porque la ley nos mostraba el pecado. Entonces Cristo nos vino a redimir de la muerte ocasionada por la transgresión de la ley. Él vino a pagar el precio. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Entonces, por la ley, porque nos muestra nuestros pecados y nos muestra que estamos muertos, sentimos la necesidad de Cristo, y su santa ley nos conduce a Él para ser justificados por su justicia. Entonces llegamos a Cristo y le decimos: Señor, yo quiero tu justicia, yo quiero tu carácter, que tu carácter está en conformidad con tu santa ley. La ley de Dios no puede estar en contra de la justicia de Dios. La ley de Cristo no puede estar en contra de la justicia de Cristo. Por eso cuando llego al Señor, porque la ley me muestra mi pecado, me muestra la necesidad de Él, entonces el fin de la ley es Cristo, porque me lleva a Él y me muestra la necesidad de la justicia de Cristo en mi vida. Y Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28 dice que así es como llegamos a ser hijos de Dios. Pablo se da cuenta que para lograr esa justicia que es indispensable para ser salvo, necesitamos morir para que Cristo viva en nosotros. Y por eso en el capítulo 2, versículo 20 dice: ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, la cruz del Calvario es lo que hace posible que seamos una nueva creación. Leamos el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 15. Capítulo 6, versículo 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa que los judíos hicieran rituales, etcétera, etcétera. No importa que nosotros con los 10 mandamientos tratemos de esforzarnos para guardar la ley. De nada nos vale, porque no alcanzamos la norma de la justicia.
La única manera es que la justicia de Cristo esté en nosotros. ¿Cómo se logra eso? A través de una nueva creación. La lección de la escuela sabática nos mostraron que sencillamente lo que el Señor hace es que nos da un corazón nuevo, hace de nosotros una nueva criatura, un nuevo hombre, para poder estar hombres creados y mujeres creados a su imagen y semejanza, a la imagen y la semejanza del Señor. Esa nueva creación la realiza el Espíritu de Dios mientras yo entro en contacto con su palabra mediante el estudio y la oración. Cuando me pongo en contacto con la Biblia, que es la espada de los filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, el Espíritu de Dios trabaja para formar esa nueva creación. Que el Señor nos bendiga, para que nuestro deseo es poseer la justicia de Cristo. Ahora, mis hermanos, quiero preguntarles, ¿es la justicia de Cristo perfecta o no? Ok. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo que la justicia de Cristo es perfecta, que su carácter es perfecto? Ok. Ahora, otra pregunta. Si esa justicia perfecta de Cristo está en nosotros, ¿podemos alcanzar la perfección? Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Porque algunos dicen, no, es que no se puede alcanzar la perfección. Si no se puede alcanzar la perfección y la justicia de Cristo tiene que estar en nosotros, eso significa que la justicia de Cristo no es perfecta. Pero la justicia de Cristo es perfecta. ¿Cuántos quieren tener esa justicia? El Señor le bendiga. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, por las enormes promesas que nos haces a través de tu palabra, porque nos prometes que morarás en nuestro corazón, que tu justicia llegará a ser nuestra justicia por la fe, al recibirla y al saber que no hay nada en nosotros para alcanzar la norma que tú nos has pedido. Pero gracias por Jesús, nuestro amante Salvador, y gracias por su perfecta justicia. Permite, oh Señor, que esa justicia pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Lo imploramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia venga de ti. Shalom, shalom, que ponga en ti su paz y amor.